bienvenidos a su programa La Puerta Antigua. En esta ocasión vamos a entrar en el tema conocido y muy mencionado como la ira de Dios. La ira de Dios. Eso significa que hemos llegado al final de la gran tribulación, lo que se conoce como la gran tribulación, pero vamos a hacer un estudio o una retrospectiva de lo que ya hemos enseñado anteriormente, como son los dos primeros ayes. Entonces vamos a explicar de que el primer ay es a su misma vez lo que se conoce de mucho tiempo ya como el arrebatamiento, o vamos a ubicarlo en el mejor contexto. El primer ay se inaugura con el arrebatamiento. Por eso es que dice el Señor que a los siervos malos y negligentes, en el libro de San Mateo capítulo 26, el Señor dice, 25, perdón, a los siervos malos y negligentes, el Señor dirá a sus ángeles, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, el arrebatamiento comienza con los primeros, o el primer ay. Y el primer ay se va a dar esencialmente en aquellos que, conociendo que su Señor era severo y que recogía de donde no había sembrado, no hicieron lo bueno delante de su Señor. Y a la hora que su Señor vino, los encontró durmiendo, como la Escritura en muchas partes explica todo asunto. Otra de las cosas es que dice el Señor en el libro de San Mateo capítulo 13 que una vez que el Señor de este mundo ha sembrado la buena semilla, también vino el maligno y sembró mala semilla. Y entonces le dijeron sus siervos, Señor, ¿quieres que quitemos también la cizaña quitemos la cizaña de dentro del trigo? Y el Señor les dijo, dejad crecer lo uno y lo otro, porque al final de la era o del periodo, de cierto les digo que el Hijo del Hombre, el Señor, enviará a sus siervos a que tomen al trigo y lo echen en su granero, y a la cizaña la aten en manojos y la echen en el fuego. En el fuego. Y esa es la prueba de fuego del libro de Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 3, que se le da a Filadelfia. Y le dice que por cuanto tú has guardado mi palabra, aún bajo aflicción, bajo presión, yo te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, o sobre toda la tierra. Todos estos son sinónimos del primer ay. Entonces, Apocalipsis capítulo 9, del verso 1 hasta el verso 12 es lo que nos contiene, es lo que contiene la narrativa del primer ay. Los aspectos sobresalientes en esos 12 versos son, como volvemos a repetir, el arrebatamiento, que va a dar inicio a un periodo de 3.5 años de grande tribulación. Los primeros 5 meses posteriores al arrebatamiento van a ser de angustia sobre la tierra, porque el hijo de perdición, el inicuo que es Lucifer mismo, subiendo del abismo, va a provocar junto con los ejércitos de este mundo, los ejércitos que él tiene allá dentro de la tierra hoy mismo en el Sheol, que están confinados junto con él en el Sheol, y los ejércitos que van a ser desplazados del segundo cielo hacia el primer cielo, que son los ejércitos de el Leviatán, de Lucifer, de Satanás,
la serpiente rugosa y la serpiente lisa. Ellos en conjunto con los ejércitos de este mundo, chinos, japoneses, europeos, norteamericanos y de muchas naciones asociadas al imperio del mal en esta tierra que es Europa y América del Norte, precisamente Estados Unidos, ellos ya tienen las condiciones preparadas con campos de concentración para miles de personas. Ya tienen un sistema de rastreo por GPS o satelital conocido como microprocesador. Y es eso lo que van a hacer en 5 meses. Van a inyectar, a inocular ese chip que muchos informan ahí que como el tamaño de un arroz. Y de aquí a que eso suceda, si falta cierto tiempo, eso se va a perfeccionar aún más. Va a ser inyectado en la mano o en la frente de las personas. Obviamente, los que se sujeten a la autoridad, al gobierno, a la economía política o etcétera del hijo de perdición. Pero a su misma vez va a haber otro inmenso sector de ciudadanos o de seres humanos que no van a estar de acuerdo con someterse a esas prácticas. Muchos de ellos, millones de ellos, cristianos evangélicos, islámicos, cristianos romanos y judíos. Posiblemente un gran sector de hinduistas, de budistas y de los que practican muchos cultos en esta tierra. Porque en ese periodo del primer ay va a ocurrir otro evento paralelo que es en el segundo ay, como son los 2 testigos y las 7000 rodillas que van a estar esparcidas por toda la tierra, predicando o enseñando exactamente qué es lo que se está viviendo. Luego explicamos ese aspecto. Entonces la gente va a hacer, mucha gente va a tener que huir a las montañas y comer aves silvestres, animales silvestres, raíces, tubérculos, vegetales en su condición silvestre. Tendrán que experimentar lo que se ha experimentado a lo largo de 1980 años por los que han decidido seguir a Jesús en las regiones en donde impera este sistema satánico anticristo. Por ejemplo, en el islamismo, en el budismo, en el judaísmo o como lo fue en América cuando la colonia que venía asociada intrínsecamente con la corona española y a la misma vez con el imperio romano cristiano conocido como la Iglesia Católica Romana. Luego que este hijo de perdición y sus ejércitos sometan a las mayorías de las ciudades o de las urbes, entonces, a su misma vez, se va a dar la migración, como dijo nuestro Señor, que muchos van a huir a los montes y van a andar errantes de aquí para allá, pero a su misma vez no van a ser abandonados, van a ser apoyados de cierto auxilio. Entonces a eso es a lo que se le conoce como el primer ay. Lo más doloroso de él son 2 aspectos. El primer ay está caracterizado específicamente por haberse quedado, haber sido dejados atrás, como hay una película ahí que en parte dice las cosas y en parte no las dice, haber sido dejados atrás y por la marca, el sello de la bestia. Entonces Apocalipsis capítulo 9 en el verso 13 dice, el sexto ángel tocó
obviamente la sexta trompeta. Y eso inmediatamente está dando inicio a la sexta trompeta, que a su misma vez es el segundo ay. Es el segundo ay. El segundo ay está caracterizado específicamente por un preludio o la antesala de el Armagedón o la guerra del monte de Megiddo, o también se le conoce como la batalla del Valle de la Decisión o del Valle de Josafat. En el Antiguo Testamento se le conocía como la batalla de el monte del Valle de la Decisión o la guerra de Josafat. Exactamente en el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, capítulo 15, dice que es el Armagedón. Armagedón. Lo veremos en el tercer ay. Pero el preludio del Armagedón está caracterizado por la formación o por la invasión de ejércitos a la región en donde se encuentra lo que antiguamente se conoció como la tierra. Entonces, hay algo que ahora, en este mes de agosto del 2013, está siendo completamente, exactamente y precisamente lo que es una trompeta. Los ejércitos, mayormente ejércitos que en el Antiguo Testamento fueron enemigos de Israel, de las 12 tribus de los hijos de Israel, nuevamente están rodeando a Israel. Bajo otras jerarquías políticas, económicas y militares, pero con algo así como virreinatos impuestos por estos poderes conocidos como la OTAN, en donde pertenece los Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, Turquía, etc. Entonces ahora estamos viendo en un mapa tú puedes ver, Irak ya está en manos de una secta conocida como los chiitas, que son musulmanes islámicos, enemigos de el pueblo de los hijos de Israel. También ya está en manos de ellos Libia. También ya está por caer en manos de ellos Siria. Hoy, que estamos hablando, 29 de agosto del año 2013, están por entrar a Siria. Y, a mi entender, en mi entendimiento, solo quedaría tomar Irán. Porque si nosotros revisamos la historia, el imperio o Irak es lo que se conoció como Babilonia de Nabucodonosor. Si estudiamos a Irán, es el imperio persa y obviamente el imperio egipcio. Nuevamente Israel está rodeado de ejércitos extraños. El último imperio que va a caer, o el último reino o gobierno que va a caer, es Irán. Irán va a caer, pero en la gran tribulación. Y esa va a ser la guerra que va a haber en este segundo ay, en donde dijimos y dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 9, dice en el verso 14: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados
para la hora, día, mes y año, a fin de matar a un tercio de los hombres, a la tercera parte de los hombres. Y están hablando de una región en específico, la región de el Éufrates, que es en Irak. Contiguo está Irán. Entonces va a haber un ejército que va a invadir desde Irak a Irán, desde Siria a Irán. Por eso, escucha bien, esto es futuro. Irak y Siria y Arabia Saudita en manos de los dos bestias de este mundo, como son la OTAN, o para ser más específico, del imperio norteamericano y del imperio europeo, que no se ha deshecho, sino que permanece ahí, van a atacar desde 4 flancos a Irán. Desde Irak, desde Arabia Saudita, desde Irán y desde Israel, para someterlo. Y eso va a desatar una guerra de grandes proporciones, pero solamente es la antesala del Armagedón. Una confluencia de ejércitos en el Valle de Decisión, con una guerra de destrucción masiva, pero parcial. Dice la Escritura que un tercio o la tercera parte de los hombres van a morir. Bueno, si nosotros lo vemos, no podemos calcular así a boca de jarro las cosas. Tenemos que dejar esto para cuando suceda. Obviamente, a mí no me va a afectar. Espero que a ti que estás viendo este vídeo no te afecte, porque no vas a estar en la gran tribulación, en el primer año de esa gran tribulación, ni siquiera para el primer año, la inauguración del primer año. Lo veremos desde el cielo. Entonces dice que fueron desatados estos 4 ángeles, y dice el verso 16 que el número de los ejércitos de esos ángeles o esos mensajeros es de 200 millones. 200 millones. Pues hay unas cosas ahí que son terrenales y no quiero meterme a eso para no perder el tiempo, pero evidentemente Rusia, solo China tiene un ejército de ese tamaño. Rusia tiene un ejército que puede ser la 4ª parte de ese tamaño, de 200 millones, y son aliados de la OTAN y de América del Norte. Puedes investigarlo y te vas a dar cuenta que todos los gobiernos, todas las potencias de este mundo están colaborando con Satanás. Bueno, para muestra un ejemplo. El logo de los Estados Unidos es un águila real. El logo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, es un águila doble, mirando hacia lados distintos. Eso significa que son un mismo imperio que viene desde allá, desde los tiempos de Nimrod, desde los tiempos de los acadios, los sumerios, los egipcios. Esa águila, que es un imperio que viene desde allá arriba, a la misma vez juega 2 caras. Supuestamente ellos son de línea izquierdista, pero a la misma vez juegan como derechistas. Son fascistas también. Si no, hombre, un poquito de historia, para que se pueda entender lo que estamos queriendo decir ahora, lo que estamos tratando de explicar y deseando de que entienda la gente. En la Segunda Guerra Mundial, dice que murieron 4 millones a 5 millones de judíos. Ahora, solamente rusos murieron, 20 millones de rusos en manos de Joseph Stalin. ¿Cuál matanza fue más nefasta o nefanda? ¿La muerte de judíos, entre comillas judíos, o la muerte de 20 millones de rusos? Eso está escrito en historia, eso no lo inventé yo. Entonces, o también en historia, pues a manos de la
inquisición establecida por la Santa Madre Iglesia en América. Murieron 40 millones de indios en América. ¿Cuál holocausto fue más grave? Vaya pues. Bueno, otro de los aspectos sobresalientes de el segundo ay, que es la sexta trompeta, dijimos que la sexta trompeta va desde Apocalipsis 9, verso 13, hasta Apocalipsis 11, verso 14. En toda esa escritura encontramos estas partes que son interesantes, sobresalientes y son históricas, proféticas. Preludio del Armagedón, la muerte de una tercera parte de los hombres, y algo que es sumamente interesante en el capítulo 11, verso 2, es lo que dice o lo que le ordenan al profeta Juan, el visionario, perdón, y dice que ahí en esa fecha los gentiles, Apocalipsis 11.2, dice que los gentiles pisotearán la ciudad santa, pisotearán el atrio. Entonces aquí vamos a corregir algo, porque también esto es interesante para algunos judíos que logren ver este video. Óyeme, escúchame bien, yo no soy antisemita, los semitas no existen, ya de tiempo desaparecieron. No soy antijudío, soy antijudío sionista. El Señor mismo dijo, el que no es con nosotros, contra nosotros es. Y Él le dijo en el capítulo 8 de Juan a los judíos, escucha bien, Juan 8, 31 en adelante hasta el 40 y tanto, hay un gran debate ahí teológico entre los judíos que habían creído en el Mesías y el Mesías, a tal grado que nuestro Señor, o mi Señor Jesús, los identificó a estos judíos de ese tiempo como hijos de su padre Satanás, el diablo. Eso no ha cambiado en 2000 años, se ha magnificado aún más. Son pocos los judíos que han aceptado el llamamiento del Mesías, y son una gran cantidad de judíos que han aceptado el llamamiento del Mesías, pero desde su perspectiva judaizante, obligando a mucha gente de otras naciones, pueblos, lenguas, a que judaicen, aceptando la ley de Moisés, la circuncisión y el aditamiento de los rabinos judíos, la barba, la kipa, la Pascua, guardar la Pascua, tal como se hizo allá en Éxodo capítulo 2, etc. Entonces, dice que, escucha bien, en el segundo hay, en Apocalipsis 11.2, dice que a Juan le ordenan medir el templo. Mide, le dice, levántate y mide el templo de Dios y el altar. Ahora, el templo de Dios es el santuario, el lugar santísimo. Y el Señor le dice también, y mide el altar. El altar es uno de los elementos que pertenecen al lugar santo. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque los judíos, como vuelvo a repetir, masónicos, cabalistas, etcétera, ellos van a construir un templo en la grande tribulación, en el primer año de tribulación, de gran tribulación, van a construir el templo en Jerusalén, van a derribar la mezquita de la roca, esa de la mezquita dorada, la van a derribar y van a levantar el templo de Salomón, y
solamente van a hacerle dos compartimentos. El lugar santísimo donde van a poner el arca del pacto, el arca de la alianza, y el lugar santo donde va a estar el altar del incienso únicamente. Los panes de la preposición no lo van a poner, la mesa de los panes de la proposición, porque esa es una figura del Mesías Yeshua. Y jamás van a aceptar las élites de este mundo que se vuelva a repetir tal caso. El atrio en el Antiguo Testamento estaba caracterizado por el altar de los sacrificios y los lavacros, que eran unas inmensas, digamos así, unas inmensas pilas de bronce en donde lavaban las piezas para meterlas al fuego, y los sacerdotes mismos lavaban sus manos y sus ropas. Entonces ese lugar llamado el atrio va a estar caracterizado por todo lo que rodea al monte. Y nuestro Señor le informa a sus escogidos en la tierra, por medio de Juan ahora, de que esa área del atrio que solo estaba permitido para los sacerdotes levitas va a ser utilizado por todos los habitantes de la tierra que se sujeten al anticristo. Ellos van a llegar allá, entre comillas, a adorar a Dios. Otro gran evento que sucede en el segundo ay es lo que dice Apocalipsis 11, el verso 3. Dice que: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de aflicción, de cilicio. Bueno, estos siervos de Dios son dos cosas a la vez: Elías y Enoc. Los dos únicos seres humanos en la historia que se encuentran allá en el universo interno, en el universo profundo, donde está nuestro Señor, en alma, cuerpo y espíritu. Es decir, en carne y sangre. Y tienen que venir a la tierra a morir, porque es una ley, según Hebreos 11:27, está establecido por el Señor, y es una ley que para todos los hombres que mueran y después sean juzgados. Entonces ellos van a venir a morir, pero a su misma vez, según vamos a explicar en el tercer ay, estos dos candelabros o dos olivos, como está ya también explicado en Zacarías capítulo 6, si no mal recuerdo, en Zacarías capítulo 6 se habla también de estos dos olivos, de estos dos candelabros. Son a su misma vez un pueblo judío que no va a aceptar a ese Mesías falso, y van a padecer por causa de la verdad. Y gentiles de otras tribus y naciones y lenguas que van a dar su vida antes que dejarse marcar por la bestia. Bueno, otro hecho sobresaliente del segundo ay es que estos dos olivos van a morir, según el verso 13 de Apocalipsis 11. En aquellos días, según el verso 7, cuando ellos hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, que es Lucifer mismo, según Apocalipsis 17, dice que este es la bestia que sube del abismo. Dice Apocalipsis 17 y verso 8, los va a matar. Pero después de 3 días y medio, ellos van a resucitar. Y dice
en el verso 12 de Apocalipsis 11 que estos dos muertos que van a ser expuestos en la plaza de la grande ciudad, Apocalipsis el capítulo 12 dice que van a ser expuestos en la plaza de la grande ciudad, que el sentido espiritual se llama Sodoma o Egipto, donde también crucificaron a nuestro Señor. En Jerusalén, en la plaza de Jerusalén van a ser expuestos, la gente se va a mandar regalos porque murieron por fin ese par de aguijones en la carne de los que tienen el sello de la bestia. Entonces al tercer día y medio le van a decir, sube acá. Esta palabra de Apocalipsis capítulo 11, es importante entenderla. Apocalipsis 11:12 dice, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron el cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. Cuando se cumplan los 3 días y medio, está siendo también una figura que de los 3 años y medio que ellos van a tener su ministerio, como dijimos allá en Apocalipsis 11:3, aquí mismo dice que después de daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. Eso es igual a 3 años y medio, es igual a 42 meses. Entonces dice que luego que ellos terminan su ministerio, ellos mueren, pero dice, después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Voy a explicar a grosso modo eso. No puedo entrar en la profundidad del contexto porque nos tocaría otro programa más. Y sería como estar dando con un martillo sobre un clavo. Esos 3 días y medio son equivalentes también a los 3 años y medio de grande tribulación en los cuales van a operar Elías, Enoc y las 7,000 rodillas. Dice el libro de Daniel en el capítulo 11, versos 33 y 35, que por causa de este número indefinido de sabios y de estos 2 olivos, estos 2 testigos fieles del Señor, mucha gente, cantidades de gente que se quedará en la gran tribulación van a ser instruidos. Pero los testigos del Señor, estas 7,000 rodillas, que es un número simbólico, pueden ser 100,000, pueden ser 1,000,000, 2,000,000, el que sabe es el Señor, es un número simbólico, lo de 7,000. Dice que estos van a ser quemados, van a ser llevados a esos campos de concentración y van a ser torturados con el propósito de que cesen de su misión, inclusive que acepten la marca de la bestia. Pero como el Señor ya les ha puesto su sello, nadie puede quitar eso, nadie absolutamente puede contra ellos, dice la palabra del Señor. Podrán tratar de matarlos, pero el que quiera matarlos va a morir, porque ellos van a morir cuando el Señor les diga, basta ya, suban acá. Ahí va a ser esa fecha. De igual manera, por eso dice de que en aquella hora hubo un gran terremoto, es decir, hubo una gran convulsión, después que la voz se oyó en el cielo que le dijo a los 2 siervos, suban acá. Y entonces, producto de lo que se oye en el cielo, se da una convulsión contra todos los sabios del Señor que se quedaron específicamente con una misión. Entonces, dice que estos sabios también van a ser asesinados, ellos van a morir y van a subir junto con Elías y Enoc. Y esta tierra queda exactamente para el aparecimiento de la ira de Dios. Y ese es el tercer ay que comienza
Por eso dice Apocalipsis 11:14, el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Apocalipsis 11:15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos, por las edades de las edades, para ser exacto, 10 edades. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se iraron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar su galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen a la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca del pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Grande granizo, más guerra. Guerra. Este es el séptimo ángel y es la que contiene la séptima trompeta y a su misma vez contiene las 7 copas de la ira de Dios o los 7 tazones. Entonces puedes hacer un esquema. El primer ay es la quinta trompeta. El segundo ay es la sexta trompeta. Y el tercer ay es la séptima trompeta. Tercer ay, séptima trompeta. Y a su misma vez, en la séptima trompeta se encuentran las 7 copas de la ira de Dios. Y eso lo dice Apocalipsis 10 y el verso 7. Vamos a leer el verso 5 hasta el 7 para que entendamos el contexto. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz, oye bien esto, del séptimo ángel, es decir, el que tiene la séptima trompeta, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Es en el séptimo ángel, con la séptima trompeta, que se desencadenan las 7 copas. Pero sigue hablando el ángel a Juan y le dice en el verso 10 del capítulo 10 que estamos leyendo de Apocalipsis, entonces dice Juan, tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Escuche bien lo que le dice el ángel. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esto está significando que la séptima trompeta vuelve a repetir y a contener inclusive porciones que ya se han explicado antes. Y la séptima trompeta comienza en Apocalipsis capítulo 12 en el verso 7. La séptima trompeta, la narrativa de la séptima trompeta comienza en Apocalipsis 12:7, porque es lo que sucede si leemos un poco hacia atrás, desde el verso
desde el verso, vamos a ver, desde el verso 3 en adelante, hay mucha información. Pero en el verso 5 dice, y ella dio a luz un hijo varón. Esta es la mujer. ¿Quién es la mujer? Para los romanos es María, allá ellos. Para los judíos es Israel, allá ellos. Pero para el Señor, la mujer es la nueva Jerusalén. Apocalipsis capítulo 21, verso no recuerdo ahora. Dice que Juan allá en Apocalipsis 21 vio descender a la nueva Jerusalén ataviada como una esposa para su marido. Esa es la mujer. Y es la nueva Jerusalén la que pare o da a luz a un hijo varón. ¿Quién es el hijo varón? Son los escogidos que van a ser llevados en el rapto. Los que no son inmundos, ni tampoco son porque el principio es que en la Nueva Jerusalén no entra nada inmundo ni nada que haga abominación. Entonces, los escogidos no son inmundos ni son abominables delante del Señor. Entonces dice ahora el verso 7 de este capítulo 12, después hubo una gran batalla en el cielo. ¿Cuándo es ese después? Cuando la mujer huye, se da una batalla en el cielo para abrir un espacio donde van a pasar las naves que llevan a los escogidos. Gloria al Señor por esa revelación preciosa. Las naves que van llevando a todos los escogidos del Señor hacia el universo central donde está nuestro Padre eterno. Los ejércitos del hermano Miguel hacen a un lado y comienzan a combatir a los ejércitos del dragón, para que dejen pasar la comitiva que va a encontrarse con nuestro Señor allá en la altura. Por eso dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Escucha bien esto. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Esa palabra cielo, Euranos o Uranos, es exactamente lo que corresponde al segundo cielo. Y dice el verso 9, y fue lanzado fuera del segundo cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahora, mira lo que hacen los hermanos de los servidores que están allá arriba. Y ellos, es decir, los escogidos, han vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Mira, si tú no puedes entender ni siquiera que no tenemos un Señor sobre nosotros, sino solamente a nuestro Señor, de que yo vivo de lo que el Señor me provee, como a las aves del campo, y si yo me visto de lo que el Señor me provee, como a los lirios del campo, si no puedes entender eso, tampoco podrás entender esta profecía, porque exactamente es esto. Nos hemos negado un número inmenso en esta tierra por 1980 años a servirle a Lucifer y a su esquema material, ideológico, político y religioso en este mundo, y por eso hemos padecido. Y seguiremos padeciendo, y no importa si va a ser hasta la muerte, porque la muerte, dice el Señor, de sus santos es olor fragante delante de nuestro Padre. Y esto lo confunden las religiones, pero a la misma vez le hacen culto a los evangélicos para que los reciban mejor allá. Y los católicos le hacen misas de cuerpo presente.
y siguen pidiendo por ellos perdón para que salgan del purgatorio. Contradicción de contradicciones, pero eso es lo que cree la gente, eso es lo que creen ustedes. Ese es su problema. Entonces, dice que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra, del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahora dice el verso 13. Apocalipsis 12:13 que estamos leyendo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Mira, nosotros vamos a salir de acá, de esta tierra, en naves pequeñas, y luego vamos a ser llevados a naves de mucho mayor tamaño, y vamos a ser llevados hacia la nueva Jerusalén, donde está nuestro Señor. Cuando el dragón mira eso, y los ejércitos de Miguel van con una especie de centinelas de esa comitiva cósmica, regresando a la patria eterna, a la patria celestial. Entonces, como él es rebelde, malo y mentiroso y maligno, entonces persigue a la mujer que había dado luz al hijo varón, persigue a esta comitiva, pero el Señor le había dado a esta mujer que se escondiera en el universo que es tan inmenso. Entonces dice que la serpiente arroja de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. El verso 15. Esa palabra aguas, escucha bien, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. No es un río. A sus propios ejércitos, en sus propias naves espaciales, van a perseguir a la mujer, pero no van a poder alcanzarle. De tal manera que en el verso 16 dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Ahora viene lo siguiente. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son estos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Estos son las 7,000 rodillas que se quedaron por causa de los que ahora no quieren pagar el precio para ser trasladados a la casa celestial. Entonces el Señor tiene que dejar a un sinnúmero indefinido de siervos entrenados, de sabios, hombres de capacidad teológica, entre comillas lo teológica, no como la teología que se estudia ahí en los seminarios. A pesar que quiero hacer una aclaración, yo soy teólogo, tengo un título teológico, pero lo que sé lo puedo decir con autoridad, como lo dijo nuestro hermano Pablo. No lo sé por hombres, ni para hombres, ni de hombres. Lo sé por gracia de Dios. Aunque lo teológico me ha servido de herramientas. Y yo sé que también al apóstol le sirvieron de herramientas. De otra manera no entendiera hebreo, no entendiera griego. De otra manera no supiera interpretar un texto por su contexto. A eso le llaman exégesis, etcétera, 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 etcétera. Así es que aquí estamos viendo cómo comienza la ira, la gran tribulación en el tercer ay. Se vuelve a repetir una vez que este dragón, Satanás, el diablo, Lucifer y todos los ejércitos de esta tierra ven que se escapó un gran número de seres humanos en naves espaciales, transformados totalmente. Entonces ellos se sienten heridos y comienzan a perseguir a los siervos del Señor que se quedan en esta tierra para entrenar a otros. Eso lo dice Daniel 10, Daniel capítulo 11, para ser más preciso, Daniel capítulo 11, en el verso 33
y 35. Se los voy a leer solo para que sepan que esto es profetizado desde Daniel, desde la gran tribulación. Dice Daniel 11:35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Entonces, vamos a utilizar otra versión para que tú veas que la Reina de Valera en este texto está dando a entender que los sabios van a recibir su purificación por causa de los que o van a recibir su purificación porque van a morir y así se purifican. No, esa es una mala interpretación del texto griego o hebreo. Dice la versión, escucha bien, del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Ellos traducen muchas cosas muy bien. Daniel 11:35. Y a algunos, escucha bien, de los que tienen perspicacia, se les hará tropezar para que se haga una obra de refinación debido a ellos. Escucha bien, ese es diferente. Y para que se haga una limpieza y para que se haga un emblanquecimiento hasta el tiempo del fin, porque es todavía para el tiempo señalado. Ahora vamos a ver otra versión. Dice la versión de la Universidad de Jerusalén: entre los doctos sucumbirán algunos, para que entre ellos haya quienes sean purgados, lavados y blanqueados hasta el tiempo del fin. Muchas gentes van a ir tras los siervos del Señor que en la grande tribulación van a ofrendar su vida y no va a ser para ellos un sacrificio. Una vez que hemos visto cómo el dragón y sus ejércitos se regresa a hacer guerra contra los sabios que quedaron de parte de Dios, entonces vuelve a aparecer como parte del tercer ay el capítulo 13 de Apocalipsis, porque la bestia, el sistema anticristo, solo que centralizado. Explicamos esto. Ahora mismo el sistema anticristo está expandido por toda la tierra. Entonces ahora hay un sistema económico que gobierna a países de izquierda, otro sistema económico que rodea a países de derecha, un sistema religioso que domina en ciertas regiones por Roma, otras por protestantes, otras por denominacionalistas, otras, etcétera, por hinduistas, por budistas, por judíos, pero en el periodo de grande tribulación, la bestia que se formó, que está explicada en Apocalipsis 13, del verso 1, oye bien, hasta el verso 10, ese es el contexto político, económico y militar. Va a prevalecer. Solamente que centralizada por Lucifer, toda la política va a girar en torno a él, la economía en torno a él, lo militar en torno a él, obviamente bajo el chip o el microprocesador. Todos los gobiernos de la tierra se le van a sujetar. Mira, ese microprocesador instalado en la cabeza o en la mano va a poder permitirle a Lucifer controlar a todos los gobernantes de la tierra vía satelital. Él va a poder hacer que si hay un hombre que se le insubordine en el periodo de tribulación, a través de un satélite lo va a poder desactivar, explotándole el chip.
la batería del chip, que es litio, y es un veneno para el sistema humano. Entonces, en el verso 10 de Apocalipsis 13, el 11, aparece la bestia que tenía dos cuernos, y esa es una apariencia de religiosidad. Sí van a estar ahí los romanos, sí van a estar ahí los evangélicos que se sometan al anticristo, pero ya no van a adorar al verdadero Dios, sino a ese Dios que va a usurpar el lugar de Dios. El único lugar donde él no va a poder estar directamente va a ser en Jerusalén, en el templo. Ahí va a llegar hasta que se cumplan los 3 años y medio. Y de eso es de lo que nos habla nuestro Señor Jesús en el libro de San Mateo, capítulo 24 y verso 15. Dice el Señor: cuando veáis, por tanto dice el Señor, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Mira, la abominación desoladora está explicado en historia, por ejemplo, con Antíoco Epífanes, con Tito Flavio Vespasiano. Antíoco Epífanes, más o menos 167 años antes de Cristo. Tito Flavio Vespasiano en el año 70 después de Cristo. Es lo que se explica como la abominación desoladora. ¿Qué hizo Vespasiano? Vespasiano destruyó el templo que se había reconstruido por medio de Zorobabel, de Esdras, de Nehemías. Aproximadamente 3 siglos y tantos antes de que llegara Antíoco Epífanes el griego. Luego apareció otro movimiento judío que hasta llegar a Herodes el Grande, que tuvo mucha influencia sobre el judaísmo, ayudó a reconstruir ese templo. Es el que aparece en Mateo 24 y el verso 1, donde el Señor los discípulos le dicen: Señor, mira el templo, mira qué lindo los edificios. Le dicen los discípulos, y nuestro Señor le dice: ¿ven todo esto que está aquí? De cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y eso ocurrió así literalmente. Entonces, como ya ocurrió con Antíoco Epífanes, ya ocurrió con Tito Flavio Vespasiano en el año 70, el último en los 3 niveles en que actúa el Señor siempre, el Padre, el último destructor del lugar santo, del lugar santísimo y del atrio, es el inicuo, el hijo de perdición. A ese es al que se refiere el hermano Pablo en la carta a los tesalonicenses, cuando él le dice, pues en 2 Tesalonicenses: miráis que no seáis conturbado ni por carta ni por un mensaje, en el sentido de que fuera nuestra, porque el día del Señor está cerca. No la venida del Señor, es el día del Señor. Ahora, él le dice, 2 Tesalonicenses 2, en el verso 3, nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá el Señor Jesús sin que antes venga la separación o también la apostasía y se manifieste
el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esa es la enseñanza máxima que va a aparecer en el periodo de el tercer ay. El anticristo va a llegar a Jerusalén. Entonces, cuando él llegue a Jerusalén, el capítulo 13 entero pertenece al tercer ay, al tercer ay. Ahora vamos a saltar al capítulo 14 y lo que nos interesa saber aquí en la consecución del tercer ay es lo que nos explican en el verso 17. Ahí continúa la narrativa del tercer ay. Apocalipsis 14, verso 17. Explico. ¿Por qué no pertenecen los versos anteriores? Porque los versos anteriores pertenecen a la siega. Y la siega ya ha ocurrido 3 años y medio antes, que es el arrebatamiento, que es el día del Señor, el rapto que le llaman ahí. Entonces Apocalipsis 14, 17, ahí se continúa el tercer ay. Hasta aquí quiero recapitular un poco el tercer ay. El tercer ay comienza en Apocalipsis 11, verso 15. Se continúa del verso 11, 15, ¿verdad? Pasamos hasta el capítulo 12. Luego se continúa. A ver, vamos a ver, recapitulando. El tercer ay comienza en Apocalipsis 11, 15. Llega hasta el verso 19. Luego salta a Apocalipsis 12, verso 7. Termina todo el verso 12, lo que resta del verso 12, del verso 7 hasta el 17, 10 versos más. Toma todo el capítulo 13, todo el capítulo 13, que son 18 versos. Luego, este tercer ay se continúa en el capítulo 14, que es donde estamos ahora, y comienza el mensaje en el verso 17. ¿Estamos? Y dice el verso 17: salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una voz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Y llamó a gran voz al que tenía la voz aguda, diciendo: mete tu voz aguda. Y aquí está la diferencia. Y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. ¿Sabe? Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Ahora aparece el Apocalipsis 15, oye bien, y dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego,
y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Escucha bien, el capítulo 15 está diciendo que ya se ha terminado la mortandad en la grande tribulación de todos los que no permitieron ni la marca, ni su, no sé, es decir, alcanzaron la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre. Y dice el capítulo 15, verso 3, cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue el cielo abierto, en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandecientes, y ceñido alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Ahora aparece el capítulo 16 con las copas de la ira de Dios. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Escucha bien una cosa, aquí quiero aclarar. En la tierra ya no se encuentran más escogidos en la gran tribulación. Ya no. ¿Por qué? Porque dijo el verso anterior del capítulo 15 que él vio como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio. Mira, si tú te fijas este verso con el capítulo 7 del verso 9 en adelante, no son las mismas personas. Allá no dice que es una gran multitud, pero en Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono. Escucha dónde están estos: delante del trono. Aquellos están en un mar de cristal. Eso está significando, lo de mar de cristal no es un mar literal de vidrio. Está significando que están en medio de todas las naciones que están esparcidas en el cosmos del universo. Exactamente es el mensaje. Los que mueren durante la gran tribulación porque no aceptaron ni a adorar la imagen, ni la marca, ni el sello de la bestia, estos van a formar parte de las naciones que están regadas por el universo. Pero los que vencen ahora, antes de que se dé el arrebatamiento, bendito el nombre del Señor y grande el nombre del Señor, vamos a pertenecer al templo de Dios. Por eso, una vez que somos sacados de esta tierra, vamos directamente al trono, delante de Dios, en la presencia del Cordero. Y dice
vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero que está a la diestra del trono. Y todos los servidores o mensajeros estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. ¡Ja! Bendito es el nombre de nuestro Dios. Allí nos vamos a encontrar, en ese lugar. Retornemos a Apocalipsis 16:1. Este mensajito se va a tirar tal vez 1 hora y media, 2 horas. No importa, el mensaje tiene que ser dado. El tiempo no es importante. Entonces, Apocalipsis 16:2 dice: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Escucha bien, hermano. Aquí ya no se vuelve a hablar, menos a los que tenían el sello de Dios. Como dice allá en Apocalipsis capítulo 9, durante el 5.º sello, donde dice que salieron aquel grupo de langostas del abismo como humo, etcétera, pero que se les mandó que no dañasen a la hierba, ni a la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Esta es una revelación perfecta de lo que estamos explicando, de que cuando hablamos en Apocalipsis 16, el verso 2, que vienen y echan la primera copa es una úlcera maligna, entonces significa que esa batería de litio, hasta ahora la tienen de litio, no sé si va a cambiar eso después a otro material, o solo el Señor sabe, va a reventarse. Y eso va a provocar un cáncer a los hombres, sea en la frente o en la mano, donde ellos eligieron ponerla. Pero, escucha bien qué interesante. Estos hombres no se van a arrepentir de eso. Por eso dice el segundo ángel, dice Apocalipsis 16:3, derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Bueno, este mar al que se está refiriendo aquí no es el mar Atlántico o el mar Báltico o el mar Pacífico o el agua salada que tenemos acá. Este mar al que se está haciendo referencia es a las que están esparcidas por el universo, y todas están purificadas. Tropas del dragón Leviatán que todavía van a estar en el primer cielo, como he explicado, no sé todavía si Satanás, el diablo, va a ser confinado a este sistema solar, que tú sabes que está formado por 7 planetas, aunque dicen que son 12, dice por 12 planetas, aunque dicen que son 10, etcétera, etcétera, con sus planetas satélites, en un número aproximado de 167 planetas que giran alrededor del Sol. Eso es mucho terreno, mucho terreno. Ya hemos explicado en otros mensajes. Solamente el planeta Plutón da la vuelta sobre su eje vertical en 6 días y medio. Es una inmensidad de planeta, y su vuelta alrededor del Sol, el movimiento de traslación, que el planeta Tierra lo da en 365 días y no sé cuántas horas, ahí unos minutos. El planeta Tierra lo da en 365 días. Plutón da ese mismo movimiento de traslación en 265 años. Escucha bien eso.
Entonces estamos hablando que nuestro sistema solar tiene un perímetro inmenso, inmensísimo. Entonces, lo que está explicando aquí la trompeta, la segunda trompeta, perdón, repito, recapitulemos. Lo que está explicando aquí en la segunda copa de la ira de Dios es que a esas tropas que van a quedar a lo mejor en Júpiter, en Saturno, en Marte, en Mercurio, porque ya hay bases militares en la Luna, en Marte, en Saturno, en Júpiter, en Mercurio. El mismo presidente Obama de los Estados Unidos ha viajado a Marte por medio de un transporte conocido como teletransportación. No necesita una nave espacial para ir hasta allá, solamente teletransportado. Películas abundan sobre este tema. Pasa que la gente, como le llaman los judíos, goyim, es decir, el ganado, la gente que no entiende, no quiere entender y miran una película y dicen estuvo muy linda, pero no entienden lo que les están diciendo los gobernantes de este mundo. No pueden discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Entonces esos ejércitos de Lucifer, de Satanás, que están regentados por Satanás, que se conocen como el Leviatán, el dragón, van a ser destruidos con la segunda copa de la ira de Dios. Todos ellos. Pero ahora aparece el tercer ángel con la tercera copa o el tercer tazón de la ira de Dios y la vierte sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y dice que los ríos y las fuentes de las aguas se convirtieron en sangre. Y dice, ahora aquí vamos otra vez a lo mismo. Mira, aquí en este mundo hasta los mismos cristianos cantan unas cosas que ni siquiera entienden lo que cantan. Hay un coro que se llama Grande y maravillosas son tus obras. Y cuando él llega a la porción, al tercer párrafo, algo así, que dice, temed a Dios y dadle gloria, porque sus juicios han llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Eso no es correcto desde el punto de vista de la Escritura, porque aquí estamos viendo de que el Señor va a destruir el mar, no este que está aquí, los mares físicos, sino los mares como una simbología de los ejércitos de Lucifer que comanda Satanás, y los ríos y la fuente de las aguas. Pero vamos a entender esto, hermano, porque eso es un mensaje codificado. ¿De dónde obtienen su agua los ríos? De ríos subterráneos. ¿De dónde salen todas las fuentes de aguas que surgen del centro, más bien de la tierra, debajo de la capa? A ver, las fuentes de las aguas y las fuentes de los ríos tienen sus vertientes debajo de la corteza terrestre. El Señor nos está diciendo aquí que en la tercera copa de la ira de Dios, esta tercera copa va a ser derramada sobre los ejércitos de Apolión y de Abadón, que es lo mismo, de Lucifer. Los que están ahora, en esta fecha, están confinados ahí en el centro, a los lados del abismo, en el Sheol. Ellos están confinados ahí. Entonces, cuando el arrebatamiento se dé, ellos van a salir sobre la superficie de la tierra. Pues al final de la gran tribulación, en las copas de la ira de Dios, en la tercera copa, estos ejércitos que se rebelaron allá al Padre hace, se cree, 200,000 años, van a salir y ese día van a ser destruidos. Porque mira lo que dice el contexto. Apocalipsis 16:5. Y oí al ángel de las aguas que decía, ¿sabes por qué hay un mensajero de estos seres, de las aguas del mar, de la fuente de las aguas y de los ríos? Porque a ellos los tienen contenidos para que aquellos no entren antes de tiempo, ni estos salgan antes de tiempo. Entonces hay
un ángel con una jerarquía increíble que los tiene detenidos hasta que se cumpla lo que el Señor ha decidido que se cumpla en su sola potestad. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eras y que eras, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. ¿Escuchaste ese contexto? Entonces, dice el verso 7. También oí a otro ángel que desde el altar decía: ¿cuál es ese altar? Tendríamos que ir nuevamente a Apocalipsis, el capítulo 6, en el quinto sello. Apocalipsis, capítulo 6, en el quinto sello, dice el hermano Juan que él vio debajo del altar, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Damos cuenta? Entonces aquí dice que este tercer ángel derrama su copa sobre los ríos y las fuentes de las aguas, y el segundo sobre el mar, y dice el ángel de las aguas que está bien, porque el Señor ha juzgado a estos que han derramado la sangre, escucha bien, de los profetas y de los siervos del Señor. Y dice Apocalipsis 16:7, también oí a otro, es decir, a otro ángel, que decía desde el altar: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Momento. ¿Te diste cuenta que hay un ángel que detiene a los ejércitos que están allá arriba de Satanás y a los que están abajo con Lucifer, que no entren a la hora que ellos quieran? Hay un control. Hay un control. Ellos van a entrar cuando el Señor así diga: hecho está. Apocalipsis 16:17. Hecho está, consumado es. Ahora, es exactamente los siervos del Señor que ya han fallecido, que han sido asesinados. Ellos están clamando allá día y noche y piden que se vengue la sangre de los que moran en la tierra, no de los consiervos de ellos. Entonces aparece la cuarta copa, Apocalipsis 16:18, y dice que los hombres, el cuarto ángel se derrama su copa sobre el sol, el cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. Esto sí va a ser literal. El sol va a arder como una inmensa explosión y va a morir una gran parte de los hombres. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. No pueden. Aparece el quinto ángel, Apocalipsis 16:10, derrama su copa sobre el trono de la bestia y sobre su reino. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían del dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El quinto ángel derrama, dice, oscuridad sobre el trono de la bestia. ¿Qué significa esto? Todos los que se dejaron marcar por la bestia son aquellos que en Apocalipsis capítulo 13 dijeron: ¿quién como la bestia? ¿Quién como la bestia? La gente le da glorias a la bestia. Entonces dice Apocalipsis 13:8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida,
del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, esta gente que va a adorar a la bestia y que se va a permitir su sello y todo, se van a turbar por el quinto ángel y la quinta copa. Y entonces se cubre de tinieblas y van a confusión. Y van a decir, pero si este es el mismo aquel poderoso, pero ahora lo vemos destruido. Se está destruyendo todo su trono. Y blasfeman exactamente al Dios del cielo. Entonces Apocalipsis 12, 16, 12, aparece el sexto ángel y el sexto ángel derrama su copa sobre el gran río Éufrates. Y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Bueno, dice el verso 13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla que de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Saltemos al verso 16, 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, solamente para que comience o se dé el Armagedón. Entonces la sexta trompeta, perdón, la sexta copa, la sexta copa solamente hace una convocación de Satanás. Oye bien, Satanás, Lucifer y Beliar mandan espíritus, mensajes a los reyes de la tierra y se reúnen en el lugar de el valle de Josafat. Y entonces aparece el séptimo ángel, derrama su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Hecho está. ¿Estamos claros? Se acabó todo lo que iba a ser para esta hora, día, mes y año en que termina la grande tribulación. Esto es compatible con lo que dice Zacarías capítulo 14. También habla de este día Oseas, Joel, Amós, Abdías, Sofonías, pero quiero leer cómo lo dice Zacarías, porque Zacarías es un profeta de los últimos tiempos y casualmente Zacarías está hablando en el capítulo 14 y dice: he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Dice: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, hacia un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra hacia el sur. Entonces se va a cumplir lo que el Señor le dijo en Mateo 24,
15 a los judíos que habían creído en él, y se va a cumplir en la grande tribulación al final, y acontecerá que en ese día no habrá ni luz, perdón, Zacarías 14:5, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Jehová mi Dios. Ahora, vamos a leer lo que dice el verso 10. Vamos a leer algunos versitos así salteados. Toda la tierra se volverá como llanura. Mira, cuando esto se está hablando en el contexto profético, estamos hablando de que la guerra nuclear del Armagedón, obviamente los ejércitos de este mundo van a tratar de destruir Jerusalén, porque es la ciudad del rey, donde se va a establecer el trono de Yeshua, Jesús, el rey de reyes y el señor de señores, por 1000 años. Lucifer, Satanás y Beliar van a tratar de destruir Jerusalén. Van a tratar de destruir la tierra de Jerusalén, la tierra santa que se le llama. Y los ejércitos de Jehová, que son los ejércitos con armas ultra sofisticadas, van a combatir a todas esas armas nucleares. Obviamente la tierra va a quedar, la tierra como globo va a quedar devastada. ¿Ves? Ahora dice el verso 12, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Mira lo que dice: la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y turbará cada uno y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Se van a matar entre ellos mismos. Se van a matar entre ellos mismos. Ahora vamos a adelantar un poco más en el verso 16. Luego que sucede toda la hecatombe nuclear, los asirios contra los iraníes contra los europeos contra los Estados Unidos contra los ingleses contra los iraníes contra los iraquíes, una sola matanza, bum, 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 bum. Descrita también en segunda de Pedro capítulo 3 verso 12. Puedes buscarlo. Dice el verso 16 de Zacarías 14: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Quizás en otra parte vamos a hablar de eso. Lo que sí queríamos hablar de ahí es que la guerra nuclear, eso que dice que por esta plaga, dice, la carne de la gente se corromperá estando ellos sobre sus pies. Las cuencas de sus ojos se consumirán. Eso es exactamente lo que sucede con una explosión nuclear. Una desintegración de tejidos blandos. Eso es lo que va a ocurrir. Espantoso en gran manera. Pero para la gloria de nuestro Padre que está en los cielos, los escogidos de la tribulación ya tienen 3 años y medio de estar allá con el Rey. Y los escogidos de la grande tribulación, porque van a haber escogidos en la grande tribulación, los que se quedaron, también van a estar allá arriba, dentro de las naciones. Con esto hemos llegado al final del mensaje que el Señor me ha dado para
enseñarlo a como le dijo nuestro Señor a Ezequiel, busca hombres que se paren en la brecha. Y dijo el profeta, busqué hombres y no los hallé. Porque exactamente la gente quiere oír lo que a ellos les gusta. Quieren hacer lo que a ellos les gusta. Quieren estar donde a ellos les gusta. Quieren seguir a quien ellos quieren seguir. Pero en el reino de Dios no es así. Dice la palabra del Señor en el libro de San Mateo, el pastor conoce a sus ovejas y sus ovejas conocen a su pastor y las llama por su nombre. Él nos conoce a cada uno de sus siervos. Si tú eres uno de esos siervos y estás viendo este vídeo, en la despedida del programa aparece la dirección de correo electrónico. Si tú eres de la ciudad en que nos encontramos, León, Nicaragua, en Centroamérica, llámanos a los números, ponnos un mensaje en el correo, identifícate con el mensaje. Y obviamente comienza, si estás en esta ciudad, congrégate con los que estamos en esta ciudad. No pasamos de 15. No pasamos de 15. Se han agregado otros hermanos. Ahora el problema no es congregarse, es permanecer. Como dijo el apóstol Juan, no hay mayor cosa que escuchar que sus hijos andan en la verdad. Y como dijo nuestro Señor Jesús, he aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y el que perseverare será salvo. Pueden faltar 5 años, 10 años, 20 años, 3 días, 5 días. Ojalá. Ojalá fuesen 5 días o 2 días o mañana mismo. Sería mejor. Por eso la Escritura dice, la esposa y el espíritu dicen, ven, ven ya, Señor. Ya es demasiado lo que vive este mundo para que aún no creamos el mensaje del Señor. La maldad se ha incrementado a tal magnitud que es imposible ya prácticamente vivir en esta tierra. Y si no fuesen acortados los días, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, dice nuestro Señor, los días se han acortado. Gloria a ti, Señor. Gracias, Padre, porque nos has permitido hablar en tu nombre hasta donde creemos lo que tú quieres que digamos. No es un mensaje lindo, pero es la verdad. En lo poco que hemos captado de lo que tú nos enseñas y en lo poco que podemos explicar en tan poco tiempo, pero lo hacemos con temor y temblor, como dijo nuestro hermano consiervo Paulo. Ay de mí si no predico este evangelio. Gracias porque me has permitido hablar estas palabras para los pocos que escuchan. Gracias, Señor.